¿Sabías que existe un libro antiguo que habla de ángeles caídos, gigantes en la tierra y secretos del cielo, y que fue prohibido por siglos? Ese libro es el de Enoc. Y hoy vamos a descubrir quién fue este misterioso personaje, qué decía su libro y por qué la Iglesia lo escondió durante tanto tiempo. La historia de Enoc es una de las más intrigantes de toda la Biblia. Se habla poco de él, pero lo poco que se dice es tan extraño que abre más preguntas que respuestas. La Biblia lo describe como alguien que caminó con Dios y que de repente desapareció porque Dios se lo llevó. No murió, no lo enterraron, no dejó tumba, simplemente se fue. Y eso ya nos pone frente a un misterio enorme. Pero lo más sorprendente no es solo su vida, sino el libro que se le atribuye. Un texto tan explosivo que fue rechazado por la mayoría de las iglesias y quedó oculto durante siglos. Hoy vamos a explorar qué decía este libro, por qué fue considerado peligroso y cómo sobrevivió escondido hasta ser redescubierto en tiempos modernos. Quédate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu manera de ver la Biblia. Enoc aparece por primera vez en el libro del Génesis, en el capítulo 5. Dentro de la famosa genealogía que va desde Adán hasta Noé. Ahí se menciona de manera muy breve. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso es todo. No hay más detalles. Ni cómo desapareció, ni qué significaba exactamente caminar con Dios. Esa frase ha desconcertado a estudiosos, rabinos y cristianos durante siglos. Algunos la interpretan como una metáfora de una vida recta, pero otros creen que literalmente fue llevado al cielo sin ver la muerte, al igual que más tarde sucedería con Elías. Ese detalle es crucial. Enoc no murió como los demás. Fue trasladado, arrebatado, como si hubiera cruzado a otra dimensión. Y a partir de ahí se abre la puerta a las tradiciones que rodean su nombre. En el judaísmo antiguo y en algunos círculos cristianos primitivos, Enoc era considerado un hombre que había tenido acceso a secretos celestiales, un intermediario entre Dios y la humanidad, alguien que conoció lo que estaba más allá del velo. Y de esas tradiciones nace el famoso libro de Enoc. Pero, ¿qué dice este libro? Aquí es donde la historia se pone fascinante. El libro de Enoc no está en la Biblia tradicional, pero es uno de los textos más influyentes de la literatura judía antigua. En realidad, no es un solo libro, sino una colección de escritos que se fueron juntando con el tiempo. El más conocido es el llamado Enoc etíope o Uno Enoc, conservado en lengua ge'ez en la Iglesia Ortodoxa Etíope, que lo considera parte de su canon. Este libro tiene varias secciones, y cada una trata temas que parecen sacados de una película de ciencia ficción mezclada con teología. Una de las partes más llamativas es la que habla de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y se mezclaron con los humanos. Según el libro de Enoc, estos ángeles se corrompieron al enseñar a los hombres artes prohibidas, como la magia, la guerra, la metalurgia para fabricar armas y hasta cosméticos para seducir. Pero lo más impactante es que estos ángeles tomaron esposas humanas y de esas uniones nacieron gigantes, conocidos como los Nefilim, que llenaron la tierra de violencia y pecado. ¿Te suena? Es una expansión del pasaje breve en Génesis 6 que menciona a los hijos de Dios y las hijas de los hombres, un texto que siempre ha generado debates. Enoc, en estas visiones, es llevado al cielo y se convierte en un testigo privilegiado de todo esto. Él ve cómo los ángeles caídos son juzgados y condenados, cómo los gigantes son destruidos por el diluvio y cómo Dios establece un plan de justicia. Es como si Enoc hubiera sido un escriba celestial, registrando no solo lo que veía en la tierra, sino lo que sucedía en los cielos. Pero el libro no se queda ahí.
también incluye visiones del futuro, profecías sobre la venida del Mesías y el juicio final. En uno de los pasajes más citados, Enoc describe cómo vendrá el Señor con sus millares de santos para ejecutar juicio sobre todos. Una frase que, curiosamente, aparece en la carta de Judas en el Nuevo Testamento, lo que significa que los primeros cristianos conocían este libro y lo consideraban inspirador. Ahora, aquí viene el problema. ¿Por qué, si este libro era tan conocido e influyente, fue eliminado del canon bíblico? La respuesta no es sencilla. Algunos dicen que fue porque contenía ideas demasiado extrañas, como los matrimonios entre ángeles y humanos, que resultaban incómodas para la teología oficial. Otros creen que fue porque presentaba a Enoc como alguien con demasiado protagonismo, casi como un mediador celestial, lo cual podía chocar con la figura única de Cristo en el cristianismo. También es cierto que el libro circulaba en versiones muy distintas, lo que hacía difícil fijar un texto definitivo. Lo cierto es que, con el tiempo, el libro de Enoc fue marginado y prácticamente desapareció en Occidente. Solo sobrevivió en Etiopía, donde la Iglesia lo mantuvo como parte de su Biblia. Durante siglos en Europa apenas se conocían referencias sueltas a él. Fue redescubierto en el siglo XVIII, cuando exploradores europeos trajeron copias etíopes del texto y lo tradujeron. Más tarde, en el siglo XX, se hallaron fragmentos en los rollos del Mar Muerto, confirmando que efectivamente era un libro muy leído en tiempos de Jesús y del judaísmo del Segundo Templo. Imagina por un momento el impacto de ese hallazgo. Un libro que había sido considerado perdido y casi legendario, de repente aparece en manos de arqueólogos, mostrando que había sido real, usado y respetado en la antigüedad. Eso disparó el interés en Enoc y su historia. Lo más increíble es cómo este libro describe detalles que parecen adelantarse a su tiempo. Por ejemplo, habla de viajes cósmicos, del movimiento de las estrellas, de portales celestiales, de juicios universales. Para algunos esto suena a pura fantasía apóctica, pero para otros es evidencia de un conocimiento misterioso. Incluso hay teorías modernas que lo conectan con los antiguos astronautas, sugiriendo que los vigilantes no eran simples ángeles, sino visitantes de otro mundo. Claro, esa idea es polémica, pero muestra lo mucho que el libro sigue generando debates. Ahora bien, volvamos a la figura de Enoc mismo. ¿Quién era realmente este hombre que caminó con Dios? Según la tradición judía, era séptimo después de Adán, lo cual ya lo coloca en una posición simbólica, porque el número 7 representa perfección. Era el bisabuelo de Noé, y por lo tanto, alguien muy cercano a la historia del diluvio. Lo interesante es que, mientras todos sus antepasados vivieron cientos de años, Enoc vivió solo 365, un número que coincide con los días del año. Algunos creen que ese detalle no es casual, sino una forma de decir que Enoc estaba conectado con el ciclo del tiempo y el orden del cosmos. En el libro de Enoc, él aparece como un escriba de justicia, alguien que recibe visiones y escribe libros para las futuras generaciones. En otras tradiciones judías se le identifica con el ángel Metatrón, un ser de altísimo rango en el cielo, casi un segundo al mando después de Dios. Esa transformación de un humano en ángel es algo que fascinaba a los místicos judíos y que para muchos fue otra de las razones por las que el libro resultaba incómodo, porque presentaba a un humano convertido en una figura divina demasiado poderosa. Entonces, ¿por qué fue prohibido? La respuesta corta es que era peligroso. Peligroso porque hablaba de temas que desafiaban las interpretaciones oficiales, peligroso porque inspiraba preguntas sobre ángeles, gigantes y secretos cósmicos, y peligroso porque podía dar demasiado protagonismo a un personaje que no era Cristo. Así que, con el tiempo se decidió dejarlo fuera de la Biblia. Pero, aunque lo prohibieron, no pudieron borrarlo del todo. El eco de sus palabras aparece en Judas, en Pedro y en otros escritos apócrifos. Y hoy, gracias a su redescubrimiento, podemos leerlo
y entender un poco más de cómo pensaban los antiguos sobre el cielo, la tierra y el destino humano. Así que, en resumen, Enoc fue un hombre que vivió distinto, que caminó tan cerca de Dios que no conoció la muerte. Su libro fue una ventana a un mundo donde los ángeles bajaban a la tierra, donde los gigantes caminaban entre nosotros y donde el juicio divino se veía como una certeza inminente. Fue prohibido porque era demasiado, porque hablaba de temas que la tradición oficial prefirió callar, pero su voz sobrevivió y hoy vuelve a resonar. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Enoc, recuerda, no es solo un personaje misterioso en una genealogía bíblica, es el guardián de secretos prohibidos, un testigo del cielo y el autor de uno de los libros más polémicos de toda la historia sagrada.